Uno prende y apaga, ¿no? Acá. Bueno, Muchas gracias por encontrarnos hoy en este nuevo ciclo de Mujer y Academia. Tal como muchos de ustedes saben, esperemos, porque vinieron por ello. Se trata de todo un ciclo de una serie que ha hecho la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile para dar a conocer la perspectiva femenina en ciertos ámbitos jurídicos, no necesariamente en cuanto a mujer, sino que también en cuanto a ciertas temáticas especiales. Y hoy, en este seminario, que es el número 11 de esta serie, tenemos como invitadas a dos profesoras del Departamento de Derecho Canónico. Antes de presentarlas, queremos contarles tanto a quienes nos están viendo presencialmente como a quienes nos siguen por online o quienes verán después esto, que comentábamos al inicio que ni aunque hubiéramos preparado esto nos hubiera resultado tan grato poder juntarnos a conversar en torno al tema que nos apasiona y sobre el que enseñamos por un rato más o menos largo, discretamente largo. Así es que estamos como si nos estuviéramos tomando un café entre amigas para conversar de todo esto. Quiero aprovechar, sí, de contarles algo del Departamento de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho. Entiendo que es el único departamento de Derecho Canónico que existe en nuestro país y es un departamento pequeño, pero del que estamos muy orgullosos porque representa a todo tipo de miembros de la Iglesia. Quienes me acompañan son mujeres laicas, casadas, hay sacerdotes también, hay laicos, hay personas más jóvenes, personas que no somos ya tan jóvenes y que impartimos tanto el curso mínimo de Derecho Canónico como seminarios de investigación o cursos optativos, y gracias a eso también han podido participar las nuevas generaciones. Así es que estamos muy contentos de poder pertenecer a este departamento y poder ahora ofrecer esta conversación. Parto entonces por presentar a María Elena Pimstein. Ella es abogado, exalumna de la facultad y se ha dedicado al derecho canónico en su corta vida. Ha elegido esta materia, y ha estado tanto en el Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación, en que llevaba además las causas en un tiempo en que yo diría, y después nos contarás, pero casi la única mujer que había en ese tribunal. Desde hace muchos años enseña Derecho Canónico en nuestra facultad, ahora también ha agregado otros cursos introductorios para nuestros alumnos, y María Elena participa activamente de distintas redes de académicos a lo largo del mundo. Acaba de presentar una ponencia sobre personas vulnerables en la Asociación Internacional de Derecho Canónico en París, y es la actual directora del Centro de Derecho y Religión de nuestra facultad. En cuanto profesora además de la facultad y en cuanto a su especialización en canónico, ella estuvo trabajando no solo en el Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación, sino después en el Departamento Jurídico del Arzobispado de Santiago, y le tocaron casos complejos, pero además participó desde el inicio en el Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile, incorporación que dejó para ser secretaria general de nuestra universidad. Yo diría que eso por ahora por la María Elena, y paso a la Valeria. Valeria es abogado de la Universidad de Buenos Aires, no porque crea que era mejor irse a Argentina, sino que ella es una argentina radicada en Chile, como se van a dar cuenta dentro de poco. Es licenciada en Derecho Canónico en la Universidad Católica de la Argentina, en la UCA, y era abogada del Tribunal Eclesiástico de Apelación y ahora es juez del Tribunal Interdiocesano de Apelación del Arzobispado de Santiago. Hace clases también hace muchísimo tiempo, también con algunos seminarios y algunos optativos. Es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Derecho Canónico y es la secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile.
terminé. Podría seguir con otros datos más anecdóticos, pero por el momento lo vamos a dejar así, porque queremos, y así entiendo que ha sido toda la serie, tener un segundo, 5 minutos por lado, si es que, sobre qué hace una mujer como ustedes en un ámbito jurídico como este. ¿Por qué eligieron este ámbito? ¿Por qué perseveran en este ámbito? O bueno, cuéntenos también si es que están pensando dejarlo, digamos. Así es que, dale, María Elena. Este micrófono. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que también te deberíamos presentar a ti. Ya sé, y que la pregunta que nos formulas también la contestaras tú, porque estamos en lo mismo en estos avatares, en estos caminos medio sinuosos a veces. Bueno, en mi caso, yo me casé recién egresada. Yo me recibí cuando estaba ya casada y con mi primer hijo. Y entonces uno de como de los sentidos fue encontrar es que me da risa, un área del derecho compatible con la vida de señora y casada, pero lo más divertido de la historia es que no ha sido así, o sea, ha sido, y ustedes lo pueden atestiguar ambas, 24/7 en muchos momentos. Entonces, por un lado fue una realidad personal y por otra también una cuestión de buscarle un sentido a la profesión. A mí no me gustó estudiar Derecho, a la fecha tampoco me gusta tanto el derecho, sin embargo le he encontrado como un sentido y me pareció que el derecho canónico era un derecho como más humano. Y en ese sentido... bueno, empecé en el Tribunal Eclesiástico de Apelaciones, que uno, y también lo pueden atestiguar ustedes, uno como que trabajaba en una morgue, ¿ya? En una morgue porque es una constatación de las causas de por qué fracasó un matrimonio cuando es nulo. Entonces, ha sido un ámbito a lo largo de todos estos años, a partir de ahí, de trabajar con el dolor humano. Después del Tribunal Eclesiástico me fui al Arzobispado de Santiago, al Departamento Jurídico, a ver todo el tema, es que me sigue dando risa, porque fundaciones y corporaciones, pero en el fondo después me tocó todo el tema penal, más que patrimonial, en el fondo por estar en un momento determinado, en un lugar determinado, y tocó el principio del estallido eclesial en el 2010, yo estaba desde el 2003, después nos tocó colaborar juntas en el consejo que tú actualmente presides de la Conferencia Episcopal, y de ahí, claro, me vine acá a la Secretaría General de la Universidad, en que yo decía cómo el derecho canónico me va a ayudar en un ámbito tan universitario. Fíjense que sirve en muchos sentidos, y la experiencia también de conocer la universidad como un todo es muy interesante. Pero también, por otro lado, la maravilla no tener ninguna responsabilidad. Después de eso, hacer profesora, que creo que la docencia es maravillosa, y emigrar un poco del derecho canónico al tema de derecho y religión, que también, en ese sentido, Anita, tú fundaste en el 2005 el Centro de Derecho y Religión, para hacerse cargo y para salir del ámbito propio del derecho canónico al ámbito de la libertad religiosa, que toca aspectos como de todas esas materias que puede haber intersección entre el derecho y la religión. Pero yo creo que ya me extendí de los 5 minutos. No. O sea, por rellenar me puse nerviosa y parece que no se me va a ocurrir nada, así que cedo la palabra. Muchas gracias, María Elena. Se me olvidó decir que ella es la exdirectora del Departamento de Derecho Canónico, mi ilustre predecesora. Valeria, ¿nos puedes contar tú? Que lo tuyo implica también una avenida a Chile, o sea, tiene también esa opción. Sí, bueno, muchas gracias, Ana María, como decías tú, y también para María Elena es un gusto casi inexplicable en palabras poder estar compartiendo este momento con ustedes y con quienes nos están siguiendo por vía remota.
Bueno, en primer lugar tendría que contarles cómo es esto de haber estudiado Derecho, porque para mí no fue nunca la primera opción. Yo estaba en la escuela básica, terminando la escuela básica, convencida, sí que mi mundo era las humanidades, claramente las letras. Me gustaba mucho escribir, había ganado un concurso nacional con un ensayo cuando tenía 12 años, por lo tanto todo indicaba que iba en esa línea, muy curiosa, me gustaba mucho leer, y empecé la escuela media con esa proyección, ¿sí? Voy a dedicarme a las letras, voy a ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, en Buenos Aires, y me voy a dedicar a esto. Sí, siempre me sonaba que mi madre solía decirme: Valeria ya se metió en problemas, la defensora de pobres y ausentes, porque era algo así, siempre donde había alguien a quien defender, porque o era más vulnerable o estaba en una posición más desventajosa, ahí estaba yo. Me metía en problemas en el colegio por eso, me metía en problemas con mis hermanos, también porque siempre salía yo a hablar por alguien. Entonces mi mamá solía decir: ay, la defensora de pobres y ausentes. Y tenía una profesora en la escuela media que insistía: Valeria, estás equivocando el camino, tú tienes que estudiar Derecho, lo de escribir, todo puede ser otra cosa, pero tú tienes que estudiar Derecho. Bueno, la cuestión que un día visitaba una universidad, visitaba la otra, me tenía que inscribir y al final dije: voy a estudiar Derecho, le voy a dar la oportunidad, vamos a ver qué pasa. Bueno, me fasciné, o sea, ahí me fasciné con la carrera en el primer año, dije: nací para esto, cómo no me daba cuenta, esto es lo mío, y realmente disfruté mucho estudiar Derecho. Tenía claro que iba a estar inclinada por el tema de la familia, el derecho civil, esa era como mi beta, hice toda mi orientación en ese camino, pero eso lo compatibilizaba también con un tema de fe importante en mi vida. También fui la típica niña de parroquia, adolescente de parroquia, joven de parroquia, en todas las pastorales. Y en ese camino, cuando el Señor te pone justo enfrente a la persona indicada en el momento indicado, me hice muy amiga de un seminarista que es sacerdote y licenciado en Derecho Canónico, y él fue el que me contó que abría la Facultad de Derecho Canónico en Argentina y que podría tener la posibilidad de estudiar. El camino no fue fácil, la facultad abrió con un número muy limitado de alumnos, yo estaba recién saliendo de la universidad, necesitaba conseguir una beca que no tenía, venía de una universidad laica, busqué apoyo en mi obispo, todo. Bueno, finalmente logré ingresar a la Facultad de Derecho Canónico, mientras empecé en el mundo laboral en los seguros, o sea, trabajaba en una compañía, en una multinacional de seguros, me especializaba en eso, me encantaba también, lo disfrutaba, pero en el vespertino, digamos, estudiaba Derecho Canónico durante muchos años, todas las tardes, pero nunca tuve claridad de que podía dedicarme al derecho canónico. Lo veía más como algo, puede ser un servicio, en esta, como la búsqueda de la verdad, el tema de la justicia, la verdad, la trascendencia. Para mí estaba todo enfocado en el derecho canónico, pero no tenía claro si realmente iba a poder dedicarme a eso. Hasta que, por razones familiares, me vine a Chile, tuve la oportunidad de conocer, me hicieron el contacto con el vicario judicial, porque él estaba haciendo su carrera a distancia en Buenos Aires, y me entrevisté con él y dije: mira, yo estoy disponible porque me estoy recién cambiando de país y la verdad que me encantaría servir a este tribunal como sea, como pueda. Me acuerdo siempre que él me dijo: ¿qué tiene que hacer el lunes? Pero un miércoles. Y dije: nada, bueno, venga y empieza acá el lunes. Y lo que partió siendo como una colaboración, 2 años después fue una contratación, lo que partió siendo quizá por un tiempo, llevamos 22 años en este camino, así que así llegué hasta aquí. También me tocó, como decía María Elena, trabajar 20 años en el Tribunal Eclesiástico de Santiago y ver la cara más dolorosa de lo que no fue matrimonio y de los matrimonios que siéndolo fracasaron. Y para mí siempre el tema de hacer clases y el contacto con los alumnos y la parte de venir a explicar el derecho canónico en todas sus dimensiones, siempre fue una especie de oasis, un oasis en medio de ese camino árido, que uno se lleva a veces como una mochila a la casa después de empatizar con lo que se escucha y todo. Así que esas dos dimensiones, la académica, la del tribunal y todo, fue un poco construyendo mi camino profesional acá en Chile hasta que hace muy poquito, poco más de un año atrás, después de 20 años me fui al tribunal para trabajar en la Conferencia Episcopal, donde veo otras áreas del derecho canónico, pero siempre ligada a esta parte del matrimonio, que realmente siento que ahí puedo también hacer
entregar un servicio muy concreto y muy necesario en la Iglesia, somos pocos los que nos dedicamos al derecho canónico aquí en Chile, y entonces estamos repartidos en infinidad de cosas, lo hacemos con la mejor buena voluntad, y también a veces a ustedes deben pasar lo mismo, pero ¿por qué dices que sí? Pero si estás llena de cosas, ¿por qué aceptas la charla acá, viajar a La Serena, ir para el sur? Es que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces está ese sentido de que tenemos la posibilidad de poner nuestra profesión y nuestra vocación al servicio de la Iglesia, de la sociedad, y queremos hacerlo. Entonces, esas son un poco las razones. ¿Me extendí yo? Sí, seguramente, porque acostumbro... Pocos segundos después de los 5 minutos, así que perfecto. Bien. Y vamos a hacer una cosa también, ahora para seguir con los temas. Vamos a hablar primero del derecho canónico en torno a sí mismo, más hacia adentro, que iba a presentar Valeria, sobre la vocación y presencia de la mujer en las estructuras y ámbitos de decisión en la Iglesia. Y después vamos a ver un ámbito más del derecho canónico en la periferia, en cuanto a creencias y constitución, en que va a hablar María Elena también después. Ahora tienen 20 minutos cada una, porque la idea es que podamos conversar después de su presentación. Antes de los 5 minutos que vence, les aviso, ¿ya? Muy bien, yo igual me voy a poner el cronómetro para estar más tranquila con el tiempo. Bien, este tema que quiero plantear aquí y conversar con ustedes, de la presencia y la vocación de la mujer en ámbitos de decisión en la Iglesia, lo escogí y lo vengo trabajando hace un tiempo por 2 razones. Por un lado, porque sabemos que la reflexión sobre el lugar, el rol de la mujer es transversal a todos los ámbitos, ¿no es cierto? Hoy lo vemos, lo analizamos, lo reflexionamos a nivel sociedad, cultura, política, y por supuesto la Iglesia no queda ajena a esa reflexión. Pero por otro lugar también, y especialmente en este último tiempo, con la convocatoria del Papa Francisco a un sínodo sobre la sinodalidad o sínodo de la sinodalidad, el análisis, la reflexión, el estudio a nivel doctrinario ha vuelto a poner el foco en lo que es el sujeto en la Iglesia. O sea, ¿quién es la Iglesia como sujeto? Todo lo que es la eclesiología del pueblo de Dios. Y en esa reflexión, indudablemente, está presente la mujer. Porque este pueblo de Dios configurado tal como está, con los laicos, los clérigos, los que han abrazado los consejos evangélicos en la vida religiosa, no sería fiel a la representación de la misma Iglesia si excluyera a la mujer, porque forma parte de su misma esencia. Entonces, al volverse a centrar el foco de atención en el pueblo de Dios como sujeto de la sinodalidad, vuelve a enfocarse el tema en primer lugar, el rol y la misión, podríamos decir, y la vocación del laico en la Iglesia, en términos más generales. Y desde allí partir a una reflexión sobre la mujer. Esto no es novedad, ¿no es cierto? Que esto ha estado en el magisterio presente desde hace mucho tiempo. No es que venimos ahora a descubrir una nueva reflexión desde el punto de vista teológico o eclesiológico o jurídico canónico sobre el laico y la mujer, pero sí claramente ha cobrado un nuevo impulso en este último tiempo, porque es un debate que está presente en la sociedad de manera transversal y porque el tema de la sinodalidad ha puesto este foco justamente en el pueblo de Dios. Yo les decía recién que esto no es novedad en el magisterio, y ciertamente tampoco quiero hacer aquí una revisión de todo el magisterio sobre el rol del laico, quiero partir por eso, pero sí claramente tenemos que hacer mención al Concilio Vaticano II y algunos de sus documentos, donde se menciona, ¿no?, cuál es la característica peculiar del laico, qué es lo que nos distingue, no nos separa, pero nos distingue del resto del pueblo de Dios, que sería quienes han recibido el orden sagrado, y desde otra dimensión, quienes están en la vida religiosa. Podríamos hablar de Lumen Gentium, que destaca la índole secular del laico. Yo muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿quiénes son los laicos? Y la primera respuesta es la que aparece en el código, ¿no es cierto? Que es una definición por la vía negativa. Los que no han recibido o no están sellados por el orden sagrado. Pero cuando tratamos de ahondar en cómo definimos positivamente al laico, ahí nos empezamos como a enredar un poco. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Yo podría dar un elenco de especificidades del laico que podríamos decir que hacen a su índole secular. Y seguramente muchos me dirán, no es exclusivo del laico, porque también en términos que clérigos pueden compartir esas características, pero algunas se ven de un modo particular en quienes, estando bautizados en la Iglesia Católica, no hemos recibido el orden sagrado.
¿Y cómo podríamos resumir esa característica? La secularidad, es decir, estar en el mundo. Nuestra función, nuestra misión, nuestra vocación se realiza en el mundo, en el orden temporal, que implica la vida familiar, la cultura, la sociedad, la política, el deporte, las comunicaciones. Allí es donde está específicamente nuestro rol, donde podemos llegar donde los clérigos a veces no pueden, por razones de persecución, por razones de tiempo, por razones de distancia, donde podemos hacer un trabajo muy desde adentro, ¿sí? En nuestro ámbito laboral, en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ahí es donde desarrollamos esta vocación especial, esta misión especial que tenemos los laicos. Dicho esto, igual señalar brevemente que cuando hablamos de estas características especiales de la vocación y el rol del laico, siempre tenemos que tener presente que puede haber una diversidad de funciones, pueden haber distintos ministerios, carismas, vocaciones, pero la misión es una, ¿sí? Y eso tampoco lo tenemos que perder de vista. Hay una única misión en la que todos confluimos desde nuestras respectivas vocaciones y de nuestros respectivos ministerios. Y voy a acentuar un poquito la palabra ministerio, porque junto con la sinodalidad, la ministerialidad está también hoy en el centro del debate y de la reflexión teológico, jurídica, eclesiológica, ¿no? Es decir, todos estos servicios que nosotros estamos llamados a desarrollar dentro de la Iglesia y que en general tendemos a vincularlos solo al ministerio ordenado, ¿no es cierto?, al ministerio de los clérigos. Pero a veces nos olvidamos que la ministerialidad no es exclusiva del sacerdocio, sino que hay una ministerialidad también laical. Esos servicios, esas funciones, esos roles que nosotros también podemos desempeñar, porque no es necesario de modo imperativo que sea llevado adelante solo por quien tiene el orden sagrado. En medio de toda esta reflexión, cuando hablamos de laicado, si no se hace una distinción concreta entre varones laicos o mujeres laicas, siempre que hablamos de laicado estamos incluyendo a los hombres y las mujeres. Y ahí vino la gran pregunta, en medio de esta reflexión sobre sinodalidad y sobre ministerialidad, y es si el ordenamiento jurídico canónico, el que tenemos hoy vigente en el Código y en otras regulaciones jurídicas canónicas, tiene las suficientes herramientas para dar lugar a esta participación y responsabilidad de la mujer dentro de la Iglesia. Si tenemos normas jurídicas que posibilitan concretar esta vocación y participación de la mujer dentro de la Iglesia, ¿es nuestro ordenamiento jurídico suficiente para que el laicado tome lugares y posiciones en ámbitos de decisión, en las estructuras, en los procesos decisionales dentro de la Iglesia? Esa es una pregunta. Parte de la doctrina ha respondido que no, que tenemos un código minimalista que resulta insuficiente para llevar adelante realmente todo este llamado a la participación y la corresponsabilidad de los fieles, y otros que sostienen que no, que la estructura jurídica está, lo que pasa es que hay un tema más cultural y social que impide que le demos el uso a esas estructuras que debería tener. Si nosotros nos preguntamos dentro del Código de Derecho Canónico, en lo que es el ámbito de las obligaciones y derechos de los fieles, que contempla el libro segundo del Código, ¿no? Y que es de algún modo una de las concreciones del Concilio Vaticano II en esta eclesiología del pueblo de Dios. Si nos preguntamos allí qué diferencia hay entre las obligaciones y derechos de las mujeres y de los hombres, de las laicas y los laicos dentro del Código, si no se desprenden del derecho divino o natural, como podría ser el orden sagrado o podría ser la edad para el matrimonio por un tema de la pubertad, no hay ninguna diferencia. No hay diferencia en el tratamiento de las obligaciones y derechos entre los hombres y las mujeres. De las pocas que quedaban, podríamos mencionar el Canon 230, ¿no es cierto?, que hablaba de los ministerios estables del acólito y lector, que por una interpretación y como venía siendo regulado en la Iglesia, muy asociado a las órdenes menores o a la preparación para el orden sagrado, estaba reservado para los varones laicos. Bueno, el Papa Francisco eliminó esa distinción de que solo los varones laicos pueden ejercer o pueden recibir estos ministerios, y ahora está formulado como los laicos. Por lo tanto, tampoco hay una distinción. Ese también es un ejemplo del tema de la ministerialidad, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. O sea, los ministerios que los laicos podemos ejercer. Algunos hombres y mujeres. Algunos son instituidos a través de un rito, como el de acólito, lector, y recientemente el del catequista,
otros no, pero son otros ministerios y funciones, donde no hay en la legislación actual una distinción que deje fuera a las mujeres para determinados ministerios, insisto, salvo que esa restricción venga dada por el derecho divino, como puede ser un sacramento, el orden sagrado, o que pudiera ser del derecho natural por otras características, como lo que mencioné recién de la edad mínima para el matrimonio válido. Al no haber en la legislación canónica una restricción que nos impida a las mujeres tomar parte de estructuras o procesos de decisión, podemos decir entonces que el código sí representa o formula o contiene las herramientas básicas para hacerlo efectivo. Muchas veces podemos señalar en el magisterio y en el código que existen estas posibilidades, pero ahora la gran pregunta es cómo concretarlas, ¿no? Cómo llevar a la práctica esa posibilidad de participación. Y esta sinodalidad, este caminar juntos en la iglesia de todo el pueblo de Dios, que partimos de esta dignidad, ¿no es cierto?, que nos hace iguales, y también ahí hay como todo un redescubrimiento de lo que es el bautismo para la participación en las tres potestades, ¿no?, en la iglesia, en la función de regir, de enseñar y de santificar. Si nosotros nos ponemos a pensar esta sinodalidad, cómo se concretiza en las instituciones canónicas, podríamos decir que, bueno, es en las estructuras, en los procesos, y como estructura y proceso, quizá un buen ejemplo que podemos dar de eso son los consejos, ¿sí? Consejos donde los laicos, hombres y mujeres, estamos llamados a participar. Aquí tenemos un canon en el ámbito del elenco de los derechos y deberes de todos los fieles, que dice justamente que tenemos el derecho y el deber, los laicos, de manifestar a los pastores nuestra opinión, ¿sí?, en las áreas que son de nuestra competencia, y también a los otros fieles, siempre guardando las buenas costumbres, la obediencia, el magisterio y demás, pero tenemos el deber derecho de manifestar nuestra opinión. Y ese deber derecho, que en forma general está enunciado en la parte de los derechos y obligaciones de todos los fieles, luego tiene una concretización cuando hablamos de los derechos y obligaciones propios de los fieles laicos, y dice que tenemos la capacidad para ser llamados, ¿sí?, quienes se distinguen por su prudencia, por su competencia, por su prestigio, tienen la capacidad para ser llamados a integrar consejos, a actuar como peritos o a integrar consejos dentro de la iglesia. Si nosotros revisamos, quizá en este último tiempo ha habido algunos cambios, pero si revisábamos la mayoría de los consejos que pueden existir a nivel parroquial, a nivel diocesano y demás, vemos cómo a medida que pasa el tiempo tenemos una mayor participación e intervención de los laicos en esos consejos. Las mujeres en la iglesia las podemos... me acuerdo siempre una estadística a tiempos que vino el Papa Francisco a Chile, que decía que el 70% de los agentes pastorales son mujeres, y que en la ejecución de los proyectos pastorales el 90% son mujeres. Entonces, en esos ámbitos, las catequistas, la mayoría son mujeres. En esos ámbitos estamos claros que hay una presencia femenina muy grande, ¿no es cierto?, del laicado y femenina. Pero en estos ámbitos de los consejos, el avance fue un poquito más lento, ¿eh? Empezamos a ver algunos laicos, algunas mujeres, y aun cuando llegamos a la conclusión de que hay mayor presencia de laicos, hombres y mujeres en los consejos, que son los que asesoran, como dice su nombre, aconsejan al obispo, por ejemplo, o al párroco en el desarrollo de su misión pastoral, vemos que aparece un nuevo interrogante. Esa posibilidad de participar en un consejo, que implica en los laicos, hombres o mujeres, dar un voto de tipo consultivo, pero no deliberativo, ¿es verdaderamente una participación en un ámbito de decisión o no? Esa es la pregunta, porque yo puedo estar sentada en un consejo, como mujer, como laica, pero también está el obispo, que es el que firma la decisión. ¿Cuál es mi participación real, mi corresponsabilidad real en un consejo, para decir que realmente mi voto o mi parecer, que es meramente consultivo, forma parte de la decisión, ¿sí? Y aquí es donde encontramos algunas respuestas en este sentido, si nosotros de algún modo vemos la decisión como un proceso que tiene dos fases. Una que es la elaboración de la decisión y la otra que es el acto decisional. Pero es la misma decisión, con dos fases. Quienes poseemos el voto consultivo, o que se denomina solo consultivo o meramente consultivo, tenemos nuestra intervención en la primera fase, que es la de la elaboración de la decisión.
que podríamos decir que es la fase verdaderamente sinodal, porque ahí confluyen pareceres, ahí hay un caminar juntos, ahí hay un exponer opiniones, y después algunos señalan que al momento de tomar la decisión, cuando es quien tiene la autoridad y quien tiene la potestad de gobierno, de regir, de decidir, firma en definitiva la decisión que se toma, entonces esto es un acto de autoridad o ministerial, ¿no es cierto?, que en definitiva es el corolario de la primera parte. Por lo tanto, uno, como miembro de un consejo con voto consultivo, debería entender que formó parte de la decisión y del acto decisional, porque ese acto decisional se construye desde la etapa de la elaboración. Ahora, no podríamos entrar porque ni siquiera está zanjado doctrinariamente en el tema de si la potestad de regir o de régimen viene por el orden sagrado, viene por un acto de la autoridad que entrega la misión para tener cierta potestad en algunos ámbitos, pero sí aquí quiero señalar, bueno, el Papa tampoco ha entrado de lleno a definir esto, pero sí tiene cosas concretas que un poco nos van marcando el camino. Recientemente, en la reforma que el Papa comenzó, ni bien empezó su pontificado de la curia romana, un proceso que no ha sido fácil para él, que le ha llevado muchos años, ¿no? Que las personas desde un primer momento decían, el Papa prometió que iba a modificar la curia y que esto iba a ser menos burocrático y más ágil y demás, iban a acabar los privilegios, y cuándo va a ser, bueno, fue desde el minuto uno para él una prioridad y muy de a poco ha ido avanzando en muchas cosas hasta que finalmente tenemos un documento que es fruto de todo ese trabajo, que es Predicatio Evangelium, y allí, por ejemplo, introduce una novedad que de algún modo también, sin dar respuesta desde lo que es quizá teológicamente el tema de la potestad de orden, sí abre la puerta a una intervención, una participación y una corresponsabilidad en ámbitos decisionales concretos de laicos, hombres y mujeres, cuando establece que al frente de un dicasterio cualquiera, ¿sí?, de la curia romana puede estar un laico. ¿Sí? Y que está así como se explicó cuando se informó, cuando se dio a conocer el documento, en la conferencia de prensa y demás, puede estar un laico al frente de un dicasterio, que lo regular hasta ahora es que está un obispo o un cardenal, puede estar un laico porque está no en virtud del orden, de la jerarquía o de la potestad que tiene por su posición en el pueblo de Dios, sino porque el Papa le delega, a través de una misión, las competencias para estar al frente del dicasterio. Entonces ahí podemos ver de una forma quizá más concreta que el tema de los consejos, cómo en un ámbito decisional puede aparecer también esta corresponsabilidad y estar en manos de laicos, hombres o mujeres. No sé cómo voy con el tiempo, Anita. Muy bien, entonces, para ir redondeando. Este análisis lo quise hacer un poco más general desde la perspectiva del laico, porque ciertamente nuestro ordenamiento jurídico no hace mayor diferencia. Entonces, todo lo que puede hacer el laico varón lo puede hacer la mujer. Entonces, no hay mayor obstáculo en nuestra legislación para poder tener una presencia, como dice el Papa, más incisiva, ¿no?, dentro de estas estructuras por parte de las mujeres. Como decía también antes, las líneas están trazadas, ¿sí?, para que podamos realizar esta vocación y esta misión en la iglesia a las mujeres. El tema es que lo que hay que un poquito trabajar es más el tema de costumbres, de cultura, avanzar hacia esta corresponsabilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de estar en un consejo o de tomar decisiones tiene que ver también con asumir responsabilidades y volver un poco a esto que les decía al principio, este redescubrimiento del bautismo, aunque suene raro, este redescubrir lo que significa el bautismo en cada uno de los fieles, hombres y mujeres, ¿sí? Esta participación en las tres funciones, en los triamúnera de santificar, de enseñar y de regir. ¿En qué medida lo hacemos y cómo lo recibimos todos los bautizados en ese momento? Que después se concretiza en distintas, e incluso con otros sacramentos, con la confirmación, con el matrimonio, con el orden sagrado, pero que parte del mismo bautismo.
con este redescubrimiento, reflexión también teológica del bautismo, se abre todo este abanico de la ministerialidad para seguir avanzando en esta reflexión. Así que, bueno, también los invito a continuar con esa reflexión en torno a estos conceptos, y bueno, por mi parte soy bien optimista y soy bien amiga de nuestra legislación, que encuentro que en muchas cosas, incluso muy avanzadas, si tenemos en cuenta que es del año 83, de 1983, y creo que realmente está dado el marco jurídico como para que las mujeres tengamos una participación y una corresponsabilidad efectiva dentro de las estructuras de la Iglesia. Muchísimas gracias, Valeria, por esta interesante intervención en la que nos recuerda redescubrir el bautismo según el llamado que tiene cada uno dentro de la Iglesia Católica. Quisiera recordar que el derecho canónico es el ordenamiento jurídico interno de la Iglesia Católica, que además nace junto con la Iglesia, consolidándose a lo largo de los siglos, pero que es base también de los ordenamientos jurídicos de Occidente. Y te vi que tocabas el Código es el Nuevo. Ay, qué emoción. Lo que pasa es que el derecho canónico es un ordenamiento antiguo, histórico, pero también vigente. Y es bastante bueno también haber escuchado justamente a partir de la reforma del Papa del último año en relación a la Curia Romana, que tiene esa importancia además porque si se hace en la Curia Romana, ¿cómo no se puede hacer más abajo, digamos, las iglesias particulares? Entonces, quedamos listas para la conversación después y paso entonces a dar la palabra a María Elena Pimstein, que nos va a hablar del tema de creencias y proceso constitucional chileno. Que no sé si vas a vaticinar algo también o vas a atreverte a algo así o no. Muchas gracias, Anita. Vamos a ver cómo resulta. A ver, el tema que yo elegí está en el contexto, obviamente, como dice el título, del proceso constitucional chileno, que como todos sabemos es noticia en desarrollo, y un poco reflexionar a partir de lo que en el momento en el que estamos, a partir también del borrador del proyecto fallido que nos deja, que creo que es un buen momento para reflexionar. No sé si estamos tan en frío, digamos, pero creo que algo sirve. Entonces, primero situar el tema de las creencias, que las creencias y las religiones son respuestas que el ser humano se da a las grandes preguntas de la vida, de la muerte, de cómo se relaciona con los demás, de cómo tiene sentido o no el sufrimiento, el dolor, qué es la felicidad, quién creó el mundo, y en el fondo son respuestas a las grandes preguntas del ser humano, preguntas que se ha hecho desde toda la eternidad. O sea, en el fondo, cuando uno transita por distintas culturas, museos, desde el punto de vista histórico, antropológico, esas grandes preguntas siempre han estado o son inherentes al ser humano. Los animales no se las pueden hacer. Entonces, a ese respecto, estas creencias y las religiones, que pueden ser teístas en la medida en que hay un Dios creador que configura este mundo y que gobierna este mundo, o no teístas en el evento de que no sea así, sino que, o sea, no hay una presencia, una divinidad creadora o gobernadora de la humanidad. Todas ellas están reconocidas y protegidas en el ámbito del derecho internacional. La observación general del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, número 22, en complemento, o más que complemento, en interpretación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dice que entiende las creencias y las religiones en un sentido muy amplio, por lo tanto teístas y no teístas. Eso como primera premisa. Como segunda premisa es que estas creencias que se fundan en la dimensión espiritual del ser humano, una dimensión que ningún ordenamiento jurídico puede ignorar, desconocer, omitir, pasar a llevar.
porque esta dimensión espiritual no solamente tiene que ver con cuestiones religiosas, se relaciona con toda la racionalidad, por ejemplo, del ser humano. Entonces, todo ordenamiento jurídico tiene que reconocer, promover y proteger esta dimensión espiritual que se va a expresar en las creencias. Y a partir de lo que, por un lado, es la realidad, por otra, lo que son las cosas como en su esencia y lo que están llamadas a ser, el reconocimiento y la promoción que haga el ordenamiento jurídico no puede, desde mi perspectiva, hacerlo como omitiendo este ser y este deber ser. ¿En qué sentido? En que, en el fondo, y lo inserto en el proceso constitucional, o sea, una constitución no puede ignorar esta dimensión del ser humano y por lo tanto tiene que crear las bases o reconocerlas para que el ser humano se desarrolle espiritualmente. Y aquí voy con este reconocer la realidad, con que también en este reconocer la realidad está reconocer la historia. O sea, en el fondo este reconocimiento no se puede dar de espaldas a la historia. Mira, aquí tengo la historiadora presente que me apoyan. Pero en el fondo, a ver, cualquier sociedad, cualquier realidad, cualquier país tiene que hacerse cargo de lo que ha sido su historia. Y en el caso nuestro tenemos una tradición religiosa determinada. O sea, aquí en Chile no ha imperado el budismo o el taoísmo o el sintoísmo. O sea, en el fondo nuestro país tiene una realidad por distintos factores que lo han hecho ser de determinada manera. Y por otro lado, aparte de este reconocimiento histórico, lo que ha hecho también aglutinar la sociedad chilena, y por otro lado, cómo todo este tema del reconocimiento y la promoción de las creencias también tiene que ver con otras garantías. O sea, no es algo que se pueda dar aisladamente. No basta con proclamar a los 7 vientos, no sé cuántos vientos son, se me olvidó cuántos vientos eran, pero en el fondo reconocemos la dimensión espiritual del ser humano, pero no hacemos nada para crear las bases, que un poco era, en mi opinión, algunos de los aspectos del proyecto fallido. O sea, no solamente hay que reconocer la libertad de conciencia, ya en lo más concreto, de pensamiento, de religión, sino también tiene que ver con la libertad de expresión, con la igualdad, con la autonomía, con el derecho a asociación, con la educación. Entonces, esto es un sistema coherente que en el fondo no se pueden dejar digamos, puertas abiertas o más que puertas abiertas, puntos donde el círculo no cierra, ¿ya? Entonces, en el fondo, me parece eso como a nivel como de creencia. Yo les había traído unos datos aquí sobre los cuales quiero reflexionar, digamos, porque me parece que esto... voy en 6 minutos, estoy regio. Parece que estoy como acelerada y además como siempre tengo problema con el tiempo, ¿cómo se llama? Estoy como urgida, pero ya, gracias, Anita. A ver, traje aquí algunos datos que preferí traerlos en diapositiva porque creo que quedan mejor en la memoria para las reflexiones posteriores y para las preguntas que puedan surgir. Y son datos mezclados, no son todos de la misma fuente. Primero, el Censo de Población de 2012, que es el último que tenemos registro en materia religiosa y que da cuenta de que un 67% de los mayores de 15 años se declaran católicos, en circunstancias en que en 1960 eran un 89%. El 2012 también
hay un 16, casi 17% evangélico, en circunstancias que en 2002 era un 15%. Y vemos también el cambio en materia de ateos y agnósticos o sin religión, que llega a un 12% en 2012, en circunstancias que en el 2002 estaba en un 8%. O sea, ya, a ver, y cuando veamos los otros datos que traigo, que claro, no son censos, pero en el fondo vean ustedes cómo cambian las cifras. Segundo punto o fuente de información es la encuesta Bicentenario que realiza nuestra universidad, que es del año 2021, donde constata que un 70% se declara creyente. En 2007, no tengo muy claro por qué es 2007, el punto de referencia son datos que la propia encuesta establece, era un 93%. Luego, un 42% se declara católico y un 37% sin religión, ateo o agnóstico. Miren ya la diferencia, que en el censo de población, 9 años antes, como les digo, son fuentes distintas, muestras distintas, había un 12% de agnósticos o ateos y aquí se declara un 37%. Y luego, otra cosa interesante de la encuesta Bicentenario es lo que aparece en el último punto ahí, que hay una percepción generalizada, o sea, o que va increciendo, digamos, de que ha disminuido importantemente la protección de los derechos y libertades garantizados en Chile, en especial la libertad religiosa, del 71 al 51%. También derecho a la vida, a la educación. Otro dato de contexto, como les digo, es otra fuente, pero creo que es una muestra también, y es el informe de ayuda a la iglesia que sufre, que aquí está la encargada de su elaboración de América Latina y el Caribe, en que por primera vez se incluye a Chile como país donde la libertad religiosa se muestra amenazada o vulnerada. Y en que desde que se hace el informe, que eso es desde 1999. Por otro lado, desde el 18 de octubre de 2019 se constatan 59 templos religiosos saqueados, vandalizados, y creo que puede haber aumentado esa cifra. Luego, una cuarta fuente de información que me parece bien interesante es la 10ª encuesta nacional de juventudes que salió en octubre del 2022. Y aquí incorporé datos que no son estrictamente de libertad religiosa, pero que me dan luces hacia dónde quiero ir. Uno, que el primero no, pero lo siguiente sí. La identificación religiosa llegó al mínimo histórico de un 36%. Paréntesis, esta encuesta es hecha por el Instituto Nacional de la Juventud, o sea, organismo gubernamental, digamos. En 1994 era de un casi 91% la identificación religiosa, o sea, dicho de otro modo, la no identificación religiosa llega a casi un 64%, en circunstancias en que en 1994 era un 9%. Luego tenemos que el 56,4% es partidario del aborto libre antes de la semana 14 de gestación. El casi 80% está de acuerdo con legalizar la eutanasia o muerte asistida cuando una persona posee una enfermedad terminal. Luego el 57% aprueba la legalización de la marihuana. Aumenta también el porcentaje de jóvenes que declaran una orientación sexual distinta a la heterosexual. En 10 años pasa de un 3,4% a un 12%. Un 81% está de acuerdo con los matrimonios entre parejas del mismo sexo y un 81%, o sea, es casi la misma cifra, con la adopción de hijos por parte de las mismas. Y este último punto me parece interesante, o por lo menos a mí me deja un poco perpleja, que es que el 64% de los que no tienen hijos
no les gustaría ser padres. Sumado a que el resultado solo en mujeres disminuye al 55% y solo se ve un aumento en los hombres a un 70%. Yo creo que ya están mareados con tantas cifras por mucho apoyo de presentación que haga. Hago como una especie de cortina en el sentido de que aquí también traje algo muy poco de los pueblos originarios, también a raíz de las normas que se incorporaron en el fallido proyecto de Constitución. Y aquí como datos objetivos tenemos el censo de 2017, que dio cuenta de un casi 13% de la población perteneciente a un pueblo originario, que es prácticamente la misma cifra desde 1990, y el año pasado, el 2022, en agosto, el Centro de Estudios Públicos aplicó una encuesta que es bien interesante también, y que quisiera destacar por lo que nos interesa en materia de creencias, en que esta encuesta se practicó en las zonas donde hay mayoritariamente población mapuche, o sea, no incorpora todas las etnias, pero el 80% de las etnias en Chile pertenecen al pueblo mapuche. Entonces, dentro de las cosas que constata es el alejamiento de los conceptos identitarios, optando por conceptos de integración o inclusión en los cimientos de una sola sociedad. ¿En qué sentido? Les preguntaban, ¿usted se considera mapuche o se considera chileno o mapuche y chileno? Y un 45% tomó esta última opción de mapuche y chileno. Y por otro lado, haciéndolos como priorizar en temas que para ellos eran relevantes, la historia, la lengua, el reconocimiento constitucional eran súper relevantes. En cambio, el participar en ceremonias o ritos mapuche posee una prioridad baja, 8 de 14. Allá, o sea, fue un minuto de gloria y ahora me tengo que apurar de nuevo. Y ya, y entonces, a ver. ¿Qué quisiera puntualizar yo? ¿Qué reflexiones? Obvio que daba mucho más. Uno, que me parece... no lo he cambiado, es que creí que al final lo había eliminado. Ya. Lo primero que tengo puesto acá, la transformación de la familia en una comunidad cada vez más pequeña ha significado una transformación en la transmisión de las creencias. O sea, antes la familia era una unidad en que había un intercambio generacional importante, había más hijos, había un padre, una madre, y por lo tanto esta atomización de la familia significa que la transmisión de las creencias también se hace de otra manera y ha sufrido consecuencias. Voy a tratar de ser sintética en esto y por último, si después se da... después, como consecuencia, lo primero, si la familia es más pequeña, si ha cambiado su composición, si ha dejado de ser para algunos una comunidad en que hay una contención, hay un espacio compartir de confianza recíproca, la desconfianza que se aprecia en la familia también se extrapola a lo que distintas estadísticas muestran de la desconfianza en las instituciones. O sea, la desconfianza en las instituciones es consecuencia de la desconfianza en las personas. En tercer lugar, también se percibe una desconfianza por parte del Estado hacia los ciudadanos y específicamente respecto a lo religioso. Y aquí uno de los temas que yo tengo fijación, pero no me voy a extender, que fue todo el tema del ejercicio de la libertad religiosa en pandemia. La libertad religiosa es uno de los derechos que nunca puede suspenderse, ni aún en cualquier estado de excepción constitucional. Y sin embargo, el Estado y toda su normativa limitó de tal manera la libertad religiosa que incluso había momentos en que un ministro de culto no podía llegar
asistir a una persona espiritualmente en un hospital, alguien que se estaba muriendo, que ni siquiera se podía despedir de sus seres queridos. Luego, también se percibe una desinstitucionalización y atomización de las creencias. Ya no están las religiones tradicionales ni las instituciones tradicionales, sino que hay un pluralismo muy perceptible. Entonces, en quinto lugar, por un lado, se percibe una pérdida del sentido de comunidad y también una necesidad de pertenecer. Y a este respecto se percibe muy fuerte unas nuevas formas de pertenecer. Que van, y aquí yo también me podría extender, no voy a hacerlo, en el compromiso, por ejemplo, con el medio ambiente, con la sustentabilidad, el tema, por ejemplo, de Instagram, de subir las fotos todo el rato de lo que uno está haciendo, para que vean, yo tengo, pero no ocupo tanto Instagram peso efecto, o también lo políticamente correcto, o sea, hoy día el discrepar, el mostrarse, por ejemplo, como una persona religiosa, no es muy popular. Quiero terminar citando a don Gonzalo Vial Correa, que fíjense que escribió un libro, o sea, no un libro, un artículo en una revista el año 99, notable, que habla de la ruptura de los consensos en la sociedad chilena. Y yo quisiera destacar dos cosas, y con eso termino. Uno, que dice que los consensos en una sociedad no se forman solamente por las leyes o las normas a las que obedezcan, sino también por cómo una sociedad internaliza sus experiencias históricas. Y luego dice, y reitero que es el año 99, que en el ámbito religioso él constata una creciente diversidad religiosa en nuestro país y que, lo cito a él, representa retos dentro de los que destacan el reconocimiento de las culturas ancestrales, la preservación de la identidad cultural y sus cosmovisiones, así como el respeto y protección del pluralismo que trae consigo la inmigración. Piensen ustedes, el año 99 no había mucha inmigración en Chile, además de las creencias religiosas que han formado parte de la historia e identidad nacional. El declive relativo de las religiones consideradas tradicionales supone una nueva realidad de la demografía religiosa nacional, aún sin datos censales, no había ni siquiera censo de 2002, que corresponde asumir como parte de nuestra actual identidad religiosa. Muchísimas gracias, María Elena. A mí me encanta moderar porque tengo la primera palabra para hacer preguntas. Si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, por favor, mándenla por escrito y con gusto la hacemos. A pesar de que estuvieron espectaculares en respeto a los tiempos, era poco el tiempo para compartir, entonces vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. También les pido a ustedes que se sientan en la libertad para comentar o preguntarse una a la otra las distintas cosas. Quizás partiría María Elena, a lo mejor para pensarlo, y después cada una elige un poco por qué partiría o qué quisiera hacer, pero en este recorrido que tú haces sobre las creencias y su lugar en la sociedad, y creencias que van entonces más allá de la Iglesia Católica, por lo tanto no nos estamos refiriendo exclusivamente al respeto al derecho canónico, pero sí un respeto seguramente a la autonomía de las entidades religiosas para, por ejemplo, poder elegir a sus autoridades. O lo que decías de celebrar los ritos recientemente, y se publica así, entiendo, en el boletín jurídico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia efectivamente al respecto sobre las prohibiciones o las suspensiones de derechos humanos, en particular de la libertad religiosa en pandemia. Pero ¿qué pasa? Y esto salió a propósito en alguna de las cartas que probablemente tú me enviaste, porque yo soy de la que no lee las cartas del diario, pero la María Elena las lee todas. En alguna de las cartas salió por qué no aceptábamos que había personas que en esas preguntas fundamentales la respuesta la dejaban en el sinsentido. Entonces, que ya no es solo, y no entraría acá en la distinción entre ateo y agnóstico, sino que directamente un descuido sobre la libertad religiosa. Y quizás sería bueno que tú pudieras ahondar también
para esa persona que opta por un sinsentido, que esa es su opción creyente, ¿en qué le beneficia o cómo no puede eludir? Porque también en tiempos en los que pareciera que el argumento de autoridad o el argumento histórico fueran argumentos no de primer orden, por lo tanto que se pueden desechar, ¿por qué le conviene a una sociedad respetar a las creencias? Y es solo libertad religiosa. Tú ahí argumentaste, bueno, está también el derecho a la educación, el derecho a la asociación, o sea, hay una serie de otros derechos vinculados, y la dificultad también de no tener representantes jerárquicos a lo mejor de algunas instituciones, y las relaciones institucionales entonces del Estado se ven más fragmentadas. Entonces quisiera como una argumentación, porque si es por la constatación del contexto que nos diste, como numérico, en el fondo, de demografía religiosa, no sé, pues dejemos el salón y apaguemos la luz. O sea, ¿por qué seguimos insistiendo en esto y por qué creemos que es algo bueno? ¿Ya? Y en la misma onda provocatoria, quisiera preguntarte, un poco también para traer a la mesa personas que pueden estar en desacuerdo con ello. O sea, encontré muy bueno tu distinción en cómo se participa en la decisión, en la elaboración y en el acto decisional mismo. Pero me preguntaba de inmediato cómo recibiría un alumno esto, y me diría, te contentaste, o sea, te contentaste con esto y no es suficiente, o sea, no me vengas con eso. Hay toda una estructura dentro del derecho canónico que se supone que las autoridades elegidas precisamente tienen que respetar estos procesos. Pero puede pasar de que la autoridad elegida no lo haga. Entonces, ¿cómo no dejar esto en una cosa como de acontentar y de con esto quédense tranquilas por otro siglo o un par de siglos más? Total, la Iglesia tiene tiempo. Y no se abordan otros problemas de participación, como por ejemplo podría ser el sacerdocio ministerial para mujeres. En lo que te lo pregunto como por obligación de sincerar también las objeciones que se podrían presentar ante el reconocer de que en este minuto formalmente en el código las mujeres podemos participar de los ámbitos de decisión a nivel de consejo y en la fase judicial también y en otros ámbitos. No sé quién quiere partir o si quisieran agregar alguna pregunta a la otra. Ya no, puedo partir. Dale. A ver, me parece súper interesante tu pregunta, Anita, porque, a ver, en el fondo acá los datos que son bien demoledores son datos. Son datos que desde un punto de vista sociológico nos entregan información, pero no nos entregan toda la información, o sea, son datos incompletos, porque, por ejemplo, dentro del anecdotario, fíjate que anoche me puse a leer un libro que tenía así de un geógrafo de esta universidad que hacía todo un estudio de la ciudad y la fe. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Lo más increíble es que las conclusiones de él eran maravillosas, porque al final, lo sobrevolé, pero la gran conclusión de él es que lo religioso tiene un espacio significativo en la ciudad. Entonces, por un lado, lo sociológico es un dato pero incompleto. Y en cambio el derecho, aquí el derecho que yo no quería estudiar y que lo encontraba muy aburrido, me parece, un complemento en el sentido de que el derecho no va a evaluar a lo mejor qué creencias tienen sentido o no lo tienen, pero el derecho va a posibilitar tenerlas o no tenerlas. O sea, en ese sentido, el derecho es un poco aséptico, entre comillas, porque no le estamos pidiendo que se incline por el fondo, sino que establezca las condiciones para que distintos actores sociales ejerzan individual o asociadamente, en público o en privado, sus creencias o sus no creencias. O sea, también supone el no obligar a nadie a actuar contra las creencias o contra las no creencias. O sea, el no creyente o el del sinsentido al cual tú aludes, también a través del derecho y de la protección del derecho de los creyentes, lo protege a él, a que nadie lo obliga a creer en nada.
O sea, aquí voy, que el derecho posibilita esa protección tanto a creyentes como no creyentes, independiente, como tú planteabas, de lo histórico, de lo sociológico. O sea, es una garantía para todos el derecho. Tengo más preguntas, ¿eh? Pero vamos a seguir después, ¿no? Claro, no, seguimos teniendo la misma audiencia, así que estamos regios. Vale. Bien, sí, muy, muy oportuna tu pregunta para poder ampliar algunos conceptos. Sí, ciertamente a mí me han hecho ya la pregunta a mis alumnos, pero ¿cómo se conforma con eso? ¿No es cierto? Con estar en un consejo, dar su parecer. A ver, el mismo Código de Derecho Canónico establece para la autoridad, para el obispo, muchas veces la obligación de escuchar a sus consejos. O sea, escuchar o consultar, por decirlo de algún modo, es más que meramente escuchar, ¿no es cierto? Consultar significa tratar de construir un consenso. El consenso es una palabra importantísima en materia de decisiones, y aquí muchas veces se ha dicho, puede haber hasta como un sentido de contradicción con lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con la democracia, donde las decisiones se toman votando y prevalece la decisión de la mayoría. En el consenso, que es parte esencial de la toma de decisiones en el ámbito eclesial, no se llega así a la decisión, ¿sí? Lo que hay que hacer es elaborar a través del discernimiento, un discernimiento en el espíritu, un consenso que implica varias cosas, que si nosotros logramos ponerlas en práctica a la hora de elaborar la decisión, no vamos a tener dudas de que nuestra participación en la elaboración significa que estamos en el acto decisional, presentes. Escuchar, la disposición de tener siempre presente el bien común más que lo personal, ser inclusivos, abordar todas las posibilidades, dar el parecer. O sea, hay muchos pasos en la construcción de un consenso que pueden determinar que en realidad está presente nuestro parecer en el acto decisional, porque estuvimos en la elaboración. Pero además, yo les decía, el código indica muchas veces que hay obligación de consultar, y que consultar es mucho más que meramente escuchar. Pero además, aunque ese parecer que entregan los consejos muchas veces no es vinculante, a menos que se hable de consentimiento, eso no vinculante, o sea, la autoridad se podrá apartar, y voy a leerlo tal cual como dice el código, no se podrá apartar de ese parecer, que es un mero consejo, sine prevalenti ratione. Es decir, hace falta una razón prevalente para que la autoridad se aparte, ¿sí?, de lo que ha sido el consejo. No es vinculante en términos jurídicos, la autoridad no está obligada, pero pongámonos en el escenario de una autoridad que frecuentemente, reiteradamente o siempre, haga caso omiso sin una razón prevalente a lo que le dice su consejo, donde podríamos estar nosotros sentados. Ahí también el derecho nos da la posibilidad de recurso, de plantear algún tipo de queja por la decisión, y además, incluso saliéndome del ámbito meramente jurídico, yendo al ámbito pastoral, tampoco es bueno para el ejercicio de la autoridad tener permanentemente una situación de confrontación con quienes me aconsejan por no seguir el parecer que yo mismo pido, ¿no es cierto?, de un consejo que yo he constituido. Entonces yo creo que por ese lado viene un poco salvado el tema de, ¿me conformo con estar en el consejo? Mira, no es que me conformo, yo sé que estando en el consejo y cumpliéndose lo que pide el código, estoy presente en la decisión, ¿sí? Aunque la decisión no sea lo que yo propuse, porque para eso también hay que tener la humildad de estar presente en el consejo y aceptarlo. Estoy presente en la elaboración de la decisión, y eso es realmente lo que significa poder participar y ser corresponsable. Lo del sacerdocio femenino entra en un ámbito totalmente diferente, porque ahí estamos hablando del derecho divino, algo que en definitiva nosotros no tenemos, o sea, la Iglesia no tiene la potestad de modificar, por lo tanto vienen otros argumentos para ser dados. Esto no tiene que ver con que si la mujer puede o no puede, es lo que el laico no puede y no puede, porque hay un sacramento de por medio. Es complejo entender fuera quizá del núcleo de la fe qué significa esto de no poder ir en contra de algo que está establecido por lo que nosotros entendemos que es el derecho divino, pero es así.
y a la vez también señalar que muchas veces, no quiero generalizar, pero en algunos ámbitos cuando se hace mención al sacerdocio femenino, en general es porque hay una identificación del sacerdocio con el poder. Ahí podríamos hacer una autocrítica también como Iglesia Católica en ese sentido, pero está muy poco relacionado el sacerdocio o el episcopado o los clérigos con el servicio, ¿eh? Se identifica más con el poder, porque tampoco es muy frecuente que veamos, digamos, peticiones o reclamos, porque las mujeres no pueden ser sacerdotes porque la verdad quisiéramos estar de madrugada entregando la unción de los enfermos. No viene mucho por ahí el reclamo, ¿no es cierto? No, yo quiero ser sacerdote porque quiero la unción de los enfermos, porque quiero confesar por horas. En realidad viene más con esto de la decisión y del poder. Entonces también, quizá por eso hablo también de la autocrítica, de cómo presentamos el clericalismo, y muchas cosas, cómo presentamos nosotros el ministerio ordenado, al punto de que haya una identificación con el poder que lo haga parecer apetitoso, digamos, incluso también para las mujeres. Muchas gracias. Le quería preguntar, antes de pasar a otra pregunta, quería preguntarles a ustedes en su experiencia, ¿cómo es esto de participar en fases, si han tenido la oportunidad, y cómo ha sido el participar en fases decisionales, y qué consideran, qué consejo le darían a un laico que eventualmente se encuentre en esa situación? Me ha tocado estar presente en circunstancias donde se está elaborando una decisión y como laico yo creo que lo esencial es tener claro por qué uno está ahí. Si está presente es porque hace falta y porque se ha juzgado necesaria la mirada de uno como laico y también como mujer. Eso es bien importante. La mujer, lo que llamábamos el genio femenino, tiene una forma especial de ver las cosas, que insisto, puede no ser la exclusiva, ¿no es cierto? Pero el aportar, decimos que desde que el Señor nos dio la capacidad de dar vida, aunque físicamente no la hayamos concretado, es como que nos puso al cuidado del mundo, de la humanidad, ¿no es cierto? Porque tenemos eso del cuidado, de preocuparnos por el otro, de la escucha, algo que por supuesto que los hombres también tienen, pero que se da de un modo peculiar en las mujeres. Entonces yo creo que cuando se nos pide estar en un determinado lugar, en ámbitos donde se toman decisiones o donde tenemos que prestar nuestro consejo, nuestro asesoramiento, se tiene en cuenta también que estamos ahí por esa mirada. Y en primer lugar siempre el consejo es estar muy preparado sobre el tema sobre el que se va a decidir. O sea, uno no puede darse el lujo de ir a improvisar en esos ámbitos. Uno tiene que conocer muy bien la materia sobre la que va a opinar, tiene que estar muy informado, tiene que, de algún modo, tener la habilidad de anteponer siempre el bien del bien común en la iglesia, lo que se busca, ¿no es cierto?, como objetivo, más allá de lo que puede ser la propia inclinación por un tema o por el otro, y siempre también con mucha, como decir así, con mucha humildad para aceptar que probablemente puede haber una decisión contraria a lo que uno está proponiendo, pero sabiendo que uno fue escuchado. A mí me ha tocado, y tengo que decirlo también con mucha gratitud, me sentí escuchada siempre, o sea, nunca me mandaron a callar la boca, ni por ser mujer, ni por ser laico. Siento que siempre he tenido la posibilidad de dar mi opinión, que siempre ha sido fundada y que muchas veces no, o sea, ha sido escuchada, ha sido considerada, pero no está presente después en la decisión. También me ha tocado, como estoy segura que a ustedes también, pero siempre con esa tranquilidad de que mi participación hizo que se valoren distintas perspectivas sobre un mismo asunto y que eso ya contribuye, digamos, a que la decisión que se tomó sea sinodal, que es sobre lo que quiero volver. Muchas gracias, Valeria. Tú, María Elena, desde tu experiencia, ¿algo que quisieras compartir? Bueno, a mí también me ha tocado participar en instancias como las que describen, más bien detrás de bambalinas, más que en la primera línea, cosa que me acomoda mucho más. Y en ese sentido, fíjense que particularmente en la iglesia, en las funciones que ejercí en ámbito jurídico de la iglesia, siempre me sentí con el espacio para poder decir lo que pensaba. Nunca me vetaron ningún tema, nunca, y eso lo agradezco porque en otras instancias laborales no lo he sentido de la misma manera.
Entonces, por una parte, he experimentado mucha libertad, lo que no significa que me encuentre toda la razón, obviamente, o sea, en los mismos términos que decía la Valeria, y en el fondo teniendo presente de hablar con la verdad, pero con caridad. No sé si me ha resultado tanto lo de la caridad, pero le he tratado de poner verdad. Y en el fondo, yo creo que dos cosas. Una, que yo lo aprendí en el Tribunal Eclesiástico y que me costó mucho aprenderlo. Y es que en el fondo uno tiene determinadas funciones y la responsabilidad de uno no es respecto de todas las materias, todos los temas. Jesús ya salvó a la humanidad, digamos. Entonces, en el fondo, a lo mejor la responsabilidad de uno es dárselo o manifestárselo al superior que corresponda. Eso es. No es romper, no es tocar todas las puertas, no es entonces uno tiene que saber su propia responsabilidad. Y segundo, que yo por lo menos para mí ha sido súper importante ser coherente con lo que pienso y con lo que creo que es el camino correcto. Entonces, y en lo personal lo he sentido así en la iglesia, de poder decirlo, y nos han tocado cuestiones muy complejas. Y sin embargo siempre fuimos a escuchar. Como les digo, no sé si nos encontraron, la mayor parte a lo mejor no nos encontraron tanta razón, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en el fondo cumplimos con un deber dentro de los ámbitos de la propia competencia. Yo quisiera solo decir que, por si acaso, ni Valeria ni María Elena son personas que se caracterizan por decir que sí a todo. Por lo tanto, y me imagino perfecto que alguna vez les pasó también, a mí me pasó en una circunstancia con un obispo que por enésima vez le iba a decir que no estaba actuando bien, pero me seguía preguntando. Entonces le dije, yo no sé para qué me pregunta si más o menos sabe lo que le voy a decir. Y me dijo, sabe que igual me sirve, o sea, igual necesito como escucharla igual, porque es difícil también, y ese es un equilibrio que creo que es que es parte de por qué a uno le gusta el derecho canónico, también en como este dinamismo que viene de siglos, pero que sigue moviéndose, y en el fondo uno podría efectivamente estar ante una autoridad que dice, este consejo no está de acuerdo conmigo, suprimo el consejo. Y para hacer algo así en la iglesia, por si acaso, cuesta. Ahora, probablemente las crisis de los últimos años, especialmente en lo que refiere a ámbito de prevención de abuso, o más bien de abordaje de los casos de abusos ya existentes, no reflejan en su totalidad lo que estamos diciendo también. O sea, los resultados o las consecuencias no han sido como las quería. Yo acá, María Elena, te quería volver a poner una pregunta en la que espero que también tú puedas participar, sobre todo dando tu mirada como más general ahora sobre la situación de la Iglesia Católica en Chile, y es en relación de nuevo, a este sinsentido o a esta persona no creyente que podría decir, eliminemos entonces el factor religioso, quedémonos, por ejemplo, y hacer una distinción más, quedémonos con lo espiritual, pero no con lo religioso, y eliminemos lo institucional, por ejemplo. Pero ¿cuál es tu parecer cuando en el fondo se puede también responder o mostrar? Hay varios estudios y el centro que diriges también está realizando uno sobre el aporte de las distintas creencias en términos sociales, humanitarios, culturales. ¿Eso es una cosa por otra, o, como dice el Papa Francisco, no podemos considerar que la Iglesia Católica es una ONG cualquiera, igual tiene algo que transmitir? Entonces, ¿dónde se encuentra de nuevo esta cuestión de equilibrio? O sea, ¿ese aporte necesariamente es confesional o es un aporte hecho a todos, sea de la Iglesia Católica como de otras comunidades religiosas? Y ¿qué aspecto tendría que distinguir entonces ya en lo netamente católico ese aporte? Estoy hablando desde archivos que existen en las distintas diócesis a colegios confesionales que reciben subvención del Estado, a hogares de ancianos que también reciben subvenciones del Estado y que tienen una cierta característica en el fondo, en el sentido de, por ejemplo, se ofrece misa los días domingos para las personas que viven en ese hogar. Les invito como para tratar de también de nuevo ver
o preguntarnos sobre aquellos que podrían llegar a prescindir de todo esto. ¿Partes tú, María Elena? Bien interesante, porque, a ver, el aporte de las religiones en la cultura, o sea, se manifiesta en la cultura. Y ese aporte, como tú destacas, Anita, en el fondo no es un aporte restrictivo para los miembros de esa comunidad religiosa determinada. O sea, en el fondo, aquí el mismo concepto de religiones, religares, volver a, es en relación, no es en sí mismo, digamos, tiene distintas como fases o perspectivas. Entonces, las religiones, independientes de que presten servicios a sus feligreses, en el fondo su aporte es mucho más allá y por lo tanto se aprecia, como bien lo destacabas tú, en cuántos hospitales antes eran atendidos por religiosas, y no es que le preguntaran, oiga, ¿de qué religión es usted? Como para ver a quién sí, a quién no, a quién le pone. O sea, es un servicio a la comunidad, a la sociedad. Lo mismo en los colegios confesionales, que muchas veces, y esta es una universidad católica, por ejemplo, y pontificia, en que la gente, los alumnos no entran aquí porque es pontificia y católica, entran porque desde una entidad determinada presta un servicio al país. O sea, en el fondo no es la confesionalidad, es una cuestión como que lleve un gueto, sino al contrario, se percibe a nivel de escuelas, de universidades, de medios de comunicación, o sea, del patrimonio cultural, o sea, es muy amplio, de asociaciones que no sé, pues que prestan ayuda social. Entonces, es mucho más amplio que lo estrictamente confesional de una confesión determinada. Muchísimas gracias, Valeria. Sí, y también totalmente de acuerdo con lo que dice María Elena, y también agregar que nosotros, ¿por qué no somos una ONG cualquiera? Porque en definitiva todo eso lo hacemos desde la misión, ¿no es cierto? Para nosotros forma parte de nuestra misión, que es el anuncio de la buena noticia, y lo hacemos, por eso hay religiosas donde su vocación para transmitir el anuncio y ser testimonio del anuncio es ocuparse o del adulto mayor o del enfermo, estudian enfermería o desde lo académico. Si tiene que ver con nuestra vocación como confesión religiosa y nuestra misión. Yo, por ejemplo, pensaba, ¿no es cierto?, los migrantes, porque tú lo mencionaste al final de tu ponencia y todo, y yo decía, no sé si a ustedes les ha tocado ver que el migrante, como tiene un fuerte desarraigo, uno de sus sentidos de pertenencia al país que llega es la fe. Hay parroquias enteras donde la pastoral son migrantes, porque en definitiva es un arraigo, es una raíz, es pertenecer a la fe. Todo el mundo reconoce en Chile, en el gobierno, en los distintos departamentos, ministerios, que en materia de migrante, en materia de ayuda social, la Iglesia Católica es primera línea. Nosotros llegamos antes que el Estado, y después llega el Estado, ¿no es cierto? En lugares donde por vocación estamos ahí, en la periferia, con los vulnerables, donde vemos el rostro de Cristo en cada uno. Entonces, eso sería como un argumento. Una última cosa. A ver, que yo, siguiendo como la línea de tus cuestionamientos, yo quisiera agregar una cosa que a mí me preocupa, no es para la última expresión cuando vamos a terminar, pero para que cada uno lo piense. No, en el fondo, yo creo que estamos frente a una crisis espiritual de la humanidad entera, o sea, espiritual, religiosa, y que, como decía Gabriela Mistral, la humanidad es un mundo, como dice ella, es todavía algo que hay que humanizar. Y a mí me preocupa porque veo que en esta crisis espiritual hay un cambio de paradigma en la sociedad occidental, en que la naturaleza, los animales en general, están ocupando un lugar que de alguna manera los ubica en cierta preeminencia o igualdad frente al ser humano. Y eso plantea ciertas preguntas que las religiones pueden ayudar a contestar, a resituar y a contribuir también, por un lado, este cambio de paradigma que creo que estamos viéndolo
en forma brutal, y por otro lado, cómo las confesiones religiosas pueden también dar mucha ayuda en la reconstrucción de las confianzas. No más. No más no más paradigmas, no más se acabó la humanidad, no más le vamos a regalar un perro para que exista la María Elena. No, perdón. Quisiera ahora terminar, agradecer la presencia de quienes nos han acompañado, tanto presencialmente como en redes, y de manera especial a Valeria López y a María Elena Pimstein por las interesantes reflexiones que nos han dado y este enriquecedor diálogo posterior. Muchísimas gracias a cada una y esperemos hacerlo a lo mejor sin cámara, pero seguir conversando. Sí. Café por medio. Muchísimas gracias. Chao, chao.